La columna cervical que está incluido en este caso, pues, tiene que, o puede hacer, ya habíamos dicho, cuando más se indique la cervical, después además de la radiografía del cuello, puede estudiar la radiografía sobre todo la de menos de la cuesta. En ya se lo repetimos, donde el cuello que de la también parte posterior. Me contaba que ver los cuellos tienen que ser rectangulares, donde articulan las venas con las de arriba y de abajo, la porción que tienen asistencia aceptadas de venas cervicales y que esta proyección indica constitución de estas apopsis que son bituberculares, ¿no es cierto? Entonces, estas apopsis tienen o aparecen como que tuvieran unos dos cuerpos, uno al lado del otro. Tiene obviamente que estar alineada, no tiene que estar desviada la columna en ningún sentido, ni en el sentido antero-posterior, porque la presencia de esta desviación está hablando de una escoliosis. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver, pues, parte de las apopsis transversas, pero no son muy manifiestas, y la alineación, pues, esta de la columna cervical. También nosotros apreciamos aquí, ¿qué es esto de acá? Esto de aquí. Esto de aquí, las apopsis mastoides del temporal y también parte del hueso occipital. Encontramos también las primeras vértebras dorsales, ¿de acuerdo? Y las primeras costillas que están articuladas con las primeras vértebras dorsales. Eso es lo que vemos en una radiografía antero-posterior de la columna cervical. Después, tenemos que ver en una radiografía lateral de esta columna. Y en la radiografía lateral, ¿qué vamos a ver? Pues ahí vamos a ver la presencia obligatoria de la lordosis cervical fisiológica, la curva esta cóncava hacia atrás, la alineación a pesar de la curva de los cuerpos vertebrales que tiene que ser simétrica. Tanto es así que el borde posterior de las vértebras tiene que continuarse el uno encima al lado del otro, lo mismo en la parte anterior, ¿ya? Tenemos que ver los discos intervertebrales que están entre vértebra y vértebra, y estos discos intervertebrales, de acuerdo a la edad, cuando las personas son jóvenes o adultos jóvenes, pues se pueden apreciar estos discos que tienen que ser paralelos, ¿ya? Y los cuerpos vertebrales tienen que ser rectangulares. Pero muchas veces, conforme pasa la edad, estos discos intervertebrales como que se van abombando, ¿ya? Como que se van abombando, ya no son totalmente paralelos, sino que tienen estos abombamientos, ¿cierto? Estos abombamientos, pues, son causados por degeneraciones de los discos intervertebrales y también por la pérdida mineral ósea que tienen los cuerpos vertebrales conforme pasa el tiempo. Bien, vamos a ver también las superficies articulares que se dan entre vértebra y vértebra, las apopsis espinosas de las vértebras cervicales, en donde nosotros vemos que entre la sexta y la séptima están las apopsis más grandes, y esta es la séptima vértebra, la próxima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la última vértebra que vendría a ser la vértebra de transición para ya empezar la columna dorsal. También tenemos que ver parte de la mandíbula a este nivel y obviamente parte del cráneo representado por el occipital. Adelante, el cartílago tiroides y que es el hueso llano. Y obviamente en esta imagen que es más radiolúcida, o sea, está más negra, pues está representada por la presencia de la laringe y de la tráquea. ¿Recuerdan que está por delante de la columna cervical? Bien, y como yo les había empezado diciendo, esta columna puede estudiarse con estas radiografías dinámicas, que puede ser en hiperflexión y en hiperextensión. Y como ya habíamos, no sé si ustedes se acuerdan, o estas cosas de facilidad no se acuerdan de nada.
Lógicamente no. No están biológicos. No. Ustedes acaban de ver una radiografía lateral de la columna cervical. Y acá, esta es otra radiografía, otro paciente, en donde nosotros apreciamos la alteración evidente de los cuerpos vertebrales. Ya no son rectangulares, el colapso evidente de los discos intervertebrales ya no son paralelos. Nos podemos dar cuenta de la presencia de estos picos que se llaman picos artróficos o se llaman también los osteopitos. Y los osteopitos no es sino la respuesta desesperada del cuerpo para tratar de inmovilizar una cosa que está haciéndole sufrir. En definitiva, es una columna inestable, y al ser una columna inestable, pues la presencia de estos osteopitos nos marcan que el cuerpo está respondiendo de esa manera a ese sufrimiento para tratar de inmovilizar el movimiento de la columna y evitar el dolor, en definitiva. ¿Ya? Entonces, estos son estos picos artrósicos. Esta alteración de los discos se denomina discartrosis. Esta alteración de los discos se llama discartrosis, y la presencia de estos picos son los osteopitos. ¿Qué más tenemos que ver? Obviamente, las fagocitosis espinosas de las vértebras cervicales. Si es que nosotros estamos investigando, por ejemplo, antes de mandar a ver esta radiografía dinámica de la columna, podemos orientarnos, porque no a todas las personas tenemos que mandarle a hacer radiografías de columna cervical dinámicas, sino cuando previo al examen físico, acuérdese que la imagen radiográfica es solamente una ayuda diagnóstica. Entonces, estará indicado de mandarle esto cuando previo al examen físico nosotros encontramos una limitación del movimiento del cuerpo. Eso es lo que nos obligaría a pedir esa radiografía dinámica. Y aquí tenemos la misma paciente, el mismo paciente con esta radiografía dinámica en hiperextensión. Estas radiografías en hiperextensión nos hacen ver de una manera más clara la alteración de los cuerpos vertebrales, ¿ya? La presencia de estos osteopitos marcados. Aquí se abren un poco los espacios intervertebrales. De todos modos, hay ciertos espacios que se mantienen cerrados, pues y eso nos indica de que esta columna, no sabemos lastimosamente la edad de este paciente, pero esto es una columna que está severamente deteriorada. ¿Ya? Severamente deteriorada. Bien, pues ya para el examen voy a conseguir patología de la columna para que ustedes puedan mejor discernir. No. Eso es lo mismo, o sea, no. Entonces ya para que vayan teniendo criterio. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Y bueno, y tenemos que ver también la amplitud de los movimientos de la columna cervical que nosotros tenemos que valorar. Además, en la radiografía de columna cervical es una parte así muy importante, siempre correlacionando con lo que nosotros encontramos al examen físico, tenemos que pedir una radiografía oblicua de la columna. Y en las radiografías oblicuas de la columna, lo que básicamente se pide en estas radiografías oblicuas es justamente para ver estos agujeros, que son los agujeros de conjunción, que es el sitio donde están saliendo, o por donde están saliendo los nervios raquídeos cervicales, y obviamente si nosotros vemos una alteración en estos agujeros, pues indirectamente, y si le correlacionamos con la clínica que nosotros encontramos, pues podemos deducir qué patología tiene. Entonces, estas radiografías oblicuas básicamente se mandan para ver los agujeros de conjunción. Pero acuérdense que hay dos agujeros de conjunción, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, por lo tanto, las radiografías oblicuas serán oblicuas laterales derechas y oblicuas laterales izquierdas. Esa es la manera como tiene que medirse una radiografía oblicua. Cuando nosotros queremos estudiar la primera porción de la columna, pues recurrimos a un artificio, porque si nosotros le tomamos una radiografía posterior, no vamos a poder ver las primeras vértebras porque se interpone la mandíbula y entonces
Entonces, lo que tenemos que hacer es desconectar a las vértebras estas, haciéndole abrir la boca, ¿no? Y si es que no hay dientes, mejor. ¿Ya? Pues aquí Hay un chihuahua ahí. entonces, aquí tenemos claramente la articulación entre la primera y la segunda vértebra, lo que dijo muy bien la Paz dijo, ¿no? La Paz es nuestra luz ahora. ¿Ya? La apósito doctores, ¿de acuerdo? La apósito doctores, las articulaciones de las masas laterales